acá en Santiago. Yo te pregunté recién por la falla de San Ramón. Cuéntanos por qué estamos tan vulnerables los miles de chilenos que vivimos sobre la falla de San Ramón. ¿Cuál sería la característica de ese terremoto en la falla de San Ramón? ¿Grietas o solamente movimientos verticales importantes? Bueno. La verdad es que el objeto tectónico falla de San Ramón fue un efecto, eso ha sido y siempre fue por mucho tiempo un objeto incomprendido. Muchos pensaban que era como un escalón de la naturaleza, un escarpe, sencillamente, y por mucho tiempo se pensó que era una falla que no reunía un peligro, y eso justifica el por qué la urbanización y probablemente todas las comunas del Piedemonte de Santiago densificaron, compraron las inmobiliarias y siguen comprando y pueden construir. Uso residencial, bajo la cota 1000. A partir de los 90 y particularmente el 2010 hay un artículo científico icónico, ciertamente, que confirma que la placa, que esta falla está activa y por lo tanto cambia el escenario de peligro sísmico para la principal ciudad de Chile, porque concentra el número más alto de población. ¿Qué puede pasar? Claro. Es un segmento que tiene el orden más o menos de 25 o 30 kilómetros, aunque puede ser más hacia el norte y puede ser más hacia el sur, porque descubrir la traza y su comportamiento es una tarea compleja también. Esto hoy día está instrumentalizado, hoy día está estudiado, hay un equipo de la Universidad de Chile junto con ONEMI, Gabriel Vargas lidera ese trabajo donde están monitoreando y se sabe que el objeto tiene actividad, están pasando cosas. ¿Qué tan activa está la falla de San Ramón? La falla está activa, pero ¿qué pasa? Que en la práctica nadie puede con propiedad decirte cuándo viene el próximo, pero sí está confirmado mediante instrumentos, mediante excavaciones, trincheras que han logrado detectar los deslizamientos por terremotos prehistóricos que confirman eventos de gran magnitud. Y el daño entre los que estamos acá en la falla de San Ramón y los que están en otro lado de Vitacura a Puente Alto, es otra bien vez. complicado, bien drástico, Marcelo. Mira, yo diría que el daño va a depender, ¿no? O sea, partamos de la base que somos un país que tiene una norma de diseño sismo resistente increíble, que se estudia en las principales universidades del mundo. No tenemos que bajar ningún PDF de internet para saber cómo construir. Eso es de partida. Independiente de ello, nuestra norma está diseñada principalmente para el terremoto que ocurre en la costa, que es un terremoto muy grande, y que las ondas se propagan hacia las zonas interiores y se atenúan en ese proceso. Y en base a eso se diseña, se construye, y cada vez que hay un terremoto se mejora la norma. O sea, si te compraste una casa o un edificio después del 2010, esa casa, evidentemente, esa estructura de edificio debería ser un poco mejor que el del 52 que te heredó tu tía. Ya, pero ¿a qué estamos expuestos y cuál es el mayor peligro de la falla San Ramón? Vamos al grano. Eso. Vamos al grano. Es de que la norma no está diseñada para falla activa. Está diseñada para terremoto interplaca, terremoto de subducción, movimientos importantes, y ciertamente si bien es una norma relevante, importante, que probablemente garantiza seguridad para gran parte de las personas que habitan en la zona del Piedemonte y la área de influencia de falla de San Ramón, probablemente algunas estructuras se van a ver sometidas a esfuerzos superiores a los que exige la norma, y por lo tanto eso podría generar daño estructural. Y eso hace que sea urgente que en el corto plazo nuestras normas incorporen este tipo de escenarios, porque de alguna forma implica diseñar de forma diferenciada. En otras partes del mundo donde hay falla activa, hay restricción al desarrollo urbano y hay áreas donde no se puede poblar. En otras partes del mundo donde hay falla activa se permite la urbanización, pero en baja densidad, sin infraestructura crítica y con estándares de diseño un poco más exigentes. Ya, pero ¿y aquí qué En hacemos? otras partes del mundo ¿No se debiera hay construir? seguros. Según Hay tú, seguros. Según tú. Si tú vivirías aquí en este sector. ¡Oh, buena La verdad es pregunta, que Nacho! ¿Vives ahí o no? No me alcanza para vivir ahí. Pero quizás para Puente Alto, ahí sí, High Bridge. No, sí, con esa vista liberarme un poco de la capa del smog, ahí nos puedes explicar claramente hasta qué altura está ese smog. Si un poquito más arriba del smog, mi calidad de vida podría cambiar. No, si en la práctica, si yo viviría ahí, claro que viviría. Marcelo, Feliz. pero uno siempre piensa que la autoridad te va a cuidar. Sí, Esa sí. norma que tú dices que está mala, que está mal hecha. Le falta esa parte. Ya, Es buenísima. Está completa. Pero gravísimo lo ¿Y que es falta. por qué? ¿Es por un tema justamente del negocio? No. ¿De proteger y fomentar el negocio? O no se sabía en ese por ejemplo, minuto. ahí. Sí, bueno, tú sabes que en un país como el nuestro todo lo que es normativa es un proceso muy lento. Hoy día estamos discutiendo en el Congreso temas que en el mundo entero están resueltos hace rato. Yo creo que generalmente para hacer robusta una norma se necesita información, se necesitan estaba en ese datos. momento. Y los instrumentos recién se instalaron hace pocos años aquí, recién se está instrumentalizando. Ya estaban hechas las construcciones. Claro, y está todo vendido. Marcelo, Pero- ¿y qué pasa con construcciones que son más bien antiguas? Que muchos de estos barrios o de estas comunas tienen barrios más antiguos, no solamente residencial, sino que, por ejemplo, estructuras de colegios, liceos.
Bueno, en ese caso, si algo es muy antiguo, debería previamente ser revisitado por un experto que evalúe la O posibilidad sea, por de daño. ejemplo, hospitales hoy, o ahí está una gráfica, mira, justo lo que hay Mira. dentro de esta zona y que se debería tal vez revisitar, o la misma comunidad que participe de ella debería ir y pedir, solicitar, ojo, vengan a monitorear aquí qué es lo que está pasando, fiscalizar y ver qué cambios se deberían hacer. Sí, la verdad que esto, si no me equivoco, es el estudio que se hizo después del 2010, solicitado por Geo Research, esa es la fuente que... Sí, no, pero este es un estudio que creo que es el estudio que se le solicitó a la región metropolitana, lo pidió después del terremoto del 2010 y claramente espacializa los niveles de peligrosidad, más que riesgo diría yo ahí, y porque va a ser muy intenso sobre la falla. El bloque que se levanta es el que está hacia la cordillera, o sea, una universidad blanca que está por ahí se va a levantar más, un santuario que está por ahí se va a levantar más arriba también, amén. Y a medida que yo me voy hacia Maipú se atenúa y va a ser menos intenso, pero igual se va a sentir en un peor escenario. Ahora, evidentemente lo que estás viendo acá implica que deberíamos tener una norma que permita diseñar y construir de forma microzonificada. O sea, hoy día en Santiago se construye todo con el criterio B. Claro. Y debería ser B, B1, B2, B3, dependiendo de las características de tu localización, y para allá vamos. Exacto, pero Eso se ¿sabes está lo que a mí me discutiendo, preocupa? eso se está discutiendo hoy día. Para allá vamos. A mí me preocupa mucho, porque ¿qué pasa si efectivamente esta falla de San Ramón se produce un temblor o un terremoto? Estamos hablando que aquí hay 77 jardines infantiles, 74 colegios, 5 universidades, 4 hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya está la casa del construcción. presidente. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores que están en un hospital en ese momento? ¿Qué pasaría si se activa? ¿Cuáles No lo serían sé, las no soy características? Zulma. Claro. Pero ¿cuáles serían las características de este terremoto? Las características. ¿Cómo podría afectar? Lo que yo preguntaba hace rato, que en el fondo se abre la tierra, o sea, hay grietas, Sí. o se levanta la tierra. Porque hay una acá- diferencia enorme. Sí, acá hay una falla inversa. Y la falla inversa quiere decir que ahí es como cuando agarráis tu jabón de Sansí, ese moradito que te gusta. Uy, y se te ¿cierto? escapa, Ah, sí. acá hay un bloque que sube y hay un bloque que baja. Si tú vas al Cerro Calán, algún día vaya al Calán, que hay un observatorio astronómico arriba, lindo. caminen por arriba y se van a dar cuenta que está lleno de piedritas y bolones redonditos. Esos son del Mapocho y están arriba del Calán. ¿Y qué hacen estas piedras arriba del Calán? Es porque ese cerrito se fue levantando cada vez que la falla de San Ramón se activaba y teníamos un terremoto. En rigor, el San Ramón y toda la precordillera se ha ido levantando y ha logrado esa altura, esta pared que tenemos acá atrás, gracias a nuestra querida falla de San Ramón. Por lo tanto, sin ella no tendríamos este paisaje y esto podría ser una Patagonia como lo que tenemos al otro lado. Marcelo, pero lo que preguntaba Iván, yéndonos a lo más cotidiano. Dale. Nosotros estamos acostumbrados a vivir los temblores, terremotos que provienen de las placas. Ya voy con la Un terremoto de la falla. ¿Cómo sería? ¿Es un movimiento distinto? ¿Es algo que no hemos experimentado que podría generar una incertidumbre para los mismos jardines, para los colegios, para los hospitales? Porque nos estaríamos enfrentando a algo nuevo. Sí, por supuesto. En el caso que fuera un gran evento, es muy superficial. Entonces quiere decir que estás al lado de la fuente. Ya. No es como el 2010, que estábamos a 200 kilómetros. No es como el de Illapel, el 2015, que estabas a 300 kilómetros. En rigor, es un terremoto que ocurre bajo tus zapatos, por lo tanto, la sensación, la caída de esfuerzos, el movimiento es mucho más intenso. Como el terremoto de Las Melosas, que fue más interior, pero este sería aquí donde vive gente. Y cuando hay gente expuesta, el daño puede ser superior. Pero eso de las melosas, ahí hay casas hundidas todavía. Claramente, claramente. Y el tipo de suelo influye en el tema de las grietas, la liquefacción. Recuerden ustedes que cuando hay grandes movimientos, las arenas se licúan, se comportan como un líquido. Y para el terremoto del 85, ahí en Reñaca, teníamos algunos edificios que quedaron medio guateados. plateados, Entonces eso ¿cierto? significa que algunas construcciones que están haciéndose en este instante, como por ejemplo Alto el Maipo, podría tener consecuencias graves. Yo no pongo en duda de que ese tipo de intervenciones tiene una evaluación previa que permite integrar este tipo de amenazas. Sin embargo, recuerden ya ustedes que en se tiene esta Huechuraba, para el información. 2010, tuvimos daño importante. Sí. La gente de Huechuraba olvidó que en Conchalí antiguo pasaban cosas. ¿Y qué significa Huechuraba, cierto? El paraíso de las arcillas. ¿Eso? Y algo como eso. Marcelo, perdón, hablando de las Y ahí donde arcillas, se amplifican las ondas. Cambiemos a la más zona al sur, centro también. sí, dame. justamente más al sur, el suelo es mucho más arcilloso. Sexta, séptima. ¿Qué pasa ahí? Es que depende, el suelo puede ser más arcilloso, pero depende de dónde si hay construcciones. Pensando que hay construcciones, Claro, el obvio. suelo arcilloso. Pongamos el mapa de nuevo, el suelo- mapa de nuestro país y nos En vamos suelos al más sur. finos, generalmente, y donde está la componente también de las aguas subterráneas, niveles freáticos, les dicen algunos, Ahí está. ¿cierto?
pueden las ondas... Por ejemplo, en amplific- Concepción es mucho más arcilloso que lo que es en la zona centro. Sí, y no solamente arcilloso, el caso de Concepción tiene la gran desembocadura del tremendo río, que es el Biobío. Sí. El Biobío hoy día sale al sur de la Concepción, pero antes salía hacia la bahía de Talcahuano, y por lo tanto hay una serie de paleocanales que hoy día están sellados, urbanizados, y evidentemente gran parte del daño del terremoto del 2010 en Concepción se concentró en estos paleos. Este río viene por acá, pero antes iba por aquí, después salió por acá, Claro, trató ahora de sale por buscar su acá, cauce nomás. y hoy día está todo urbanizado y por lo tanto evidentemente la respuesta sísmica, dependiendo del tipo de la condición de sitio, hace que sea diferente. Sin embargo, esos elementos generalmente hoy día son considerados en la norma. Y tuvimos el caso del edificio que colapsó acá, todos bien saben, emblemático, pero gran parte de Concepción siguió de pie, levantada, independiente que fue la zona cero. Ya, pero no tengo mucha cercanía yo con Concepción. ¿Tú eres de Grande, Concepción? yo. Amigo? No, pues, claro que sí. tú eres de La Concepción. Mira, retrocede un poquito, director. Orgulloso. ¿Qué necesita? Alejémonos un poquito de ¿Hacia escala. dónde? Ay, 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 para. Ya vamos a volver, ya Lo vamos a vamos a volver. retomar. Volvamos abajo. Oye, grande Googler, un aplauso. Este es Conti, Gran que yo te herramienta. digo. Este va acá, ya. No, venimos para. Este es Constitución Río Maule, ¿viste? Ya vamos a ver. ¿Tú quieres la de Concepción? No, dale con Constitución, me encanta Constitución. Ya, Río Maule. Este es el sector de Quibolgue que tú hablabas recién. Sí, de aquí para allá, aquí vuelvo. Putú, el aeropuerto. La isla Orrego, La isla que Orrego. ahora ya no es de la familia Orrego, lo siento, exactamente. La Cancún, Sí, po. Celulosa Arauco. Sí. Aquí medí cerca de 27.3 metros de tsunami. A ver, no, miento, a ver, Arauco, Perdona, aquí, 27 metros. ¿Qué es eso? Altura de tsunami. Perdona, 27 metros. Sí, acá me dio un splash, que es una... Cuando el tsunami llega, inunda, por ejemplo aquí en Isla Orrego, aquí en el frente de la isla, medí 12.2 metros de tsunami el 2010. Claro. Que entró y aquí había un camping. ¿Quién pone un camping en un lugar donde tiene cero posibilidad de escapar? Evidentemente el que lo hizo y autorizó eso no entendía pero- y no comprendía el Marcelo, riesgo. Pero yo creo, o- Marcelo, tú sabes, yo soy de Conti. Pero, ¿lo sabía? No, sí, esto no es camping autorizado. Porque la Isla Orrego aquí esa noche había una noche que se llama la Noche Veneciana. Sí. Entonces habitualmente la gente iba como a esperar, a buscar un buen lugar, pero no es que exista un camping, la gente va durante el día. Acá es donde se habían habilitado. Este es el Cancún famoso. La Cancún, ¿y la Entonces de los ahí perros? la gente se puso, como que se instaló un camping, pero la gente se pone, no es que le cobren entre medio. Ahora por supuesto que no va nadie, porque por los riesgos son tremendos, pero como decías tú, el mar, todo esto lo cubrió. Todo está, la empresa, todo Pero esto ¿cómo está- 27 metros? No No, puedo todo, creerlo. todo esto está cubierto y él entró por acá y llegó hasta acá. Todo este sector se inundó. Todas estas casas que están acá, todo lo que se llevó el tsunami. Ya, que está pero, ¿qué alrededor. probabilidades hay que se vuelva a repetir en esta zona? A ver. Bueno, evidentemente que hay un cerro, acá hay altitud, esto no es plano. Acá está el cerro Mutrún, ¿cierto? El Mutrún. Aquí está Arauco. Y Arauco contuvo gran parte de la inundación. La onda principal venía del norte. Del norte. Por lo tanto, esta bahía acá no está orientado al norte. Por lo tanto, el agua llegó con todo. Y principalmente contiene el Mutrún, desborda en Quibolgo, se mete por la parte baja, inunda aeropuerto, el aeródromo. Llega a Orrego. Orrego contiene gran parte del daño, se concentra aquí. Aquí se atenúa un poco y nuevamente se concentra en la parte de acá. Claro. Te cambiaron a Concepción. Fuimos Bueno, a vamos a Concepción. Concepción. Marcelo, ¿qué tanta consulta hay por parte de las autoridades académicos como ustedes respecto de nuevas construcciones, de nuevos poblamientos, para pensar en que aquellos que están Sí. tomando las decisiones las están tomando con todo el conocimiento de causa? La verdad es que más que consulta, el Estado permanentemente está licitando y solicitando estudios para avanzar en garantizar seguridad. Hoy día el gobierno anterior desarrolló una política nacional de ordenamiento territorial que agrupó a 13 ministerios, pero quedó parada, está en discusión, porque ustedes saben que cada gobierno le gusta inventar la rueda nuevamente y así avanzamos montones. Segundo, tenemos también que los instrumentos de planificación territorial, llámese planos reguladores, planos intercomunales, límites urbanos, etcétera, deberían incorporar zonas de riesgo. Y la zona de riesgo implica cuál es la zona roja y qué hacemos para disminuir los niveles de exposición de esta población. Sin embargo, en Chile la cantidad de gente que vive en zona roja, te la regalo, ¿cierto? Veamos Es el muchísimo. Deberían darnos un premio, ¿cierto? ¿Cuánta gente vive en zonas de riesgo en Chile? Y eso es pan de todos los días, ¿cierto? Vean el mapa de peligro de tsunami en Viña, vean el mapa de peligro volcánico en Pucón. Un cariñoso abrazo para el alcalde de Pucón, que tanto me quiere. Inundaciones también. La gente que vive en Chaitén, con poca dignidad, sobre todo para los amigos del Chaitén Sur, estamos con ustedes. Hay muchas O sea, zonas está vulnerables. lleno. Volvamos a poner el mapa más hacia el sur, lo que nos falta. ¿Qué zonas hacia el sur hay de riesgo en estos momentos? Que podría haber un terremoto, por ejemplo. Uf, de aquí al sur. Sí.
Bueno, Pongamos este segmento, más azul. este segmento Ahí lo vamos a mostrar. liberó energía muchísima el 2010, por lo tanto es poco probable que acá localmente se produzca un evento. Perfecto, esa ya se liberó. Sin embargo, al sur del Golfo de Arauco, Isla Santa María, aquí nos vamos a Lebu, luego viene la Isla Mocha, ¿cierto? De ahí hacia el sur es un segmento que no ha tenido actividad relevante desde 1960 y ya se activó. Todo indicaba que estaba acumulando energía, pero la verdad es que es poco probable que en el corto plazo, estamos hablando de 100, 200 años, ocurra un evento gigante como el del 60. Sin embargo, el terremoto de Melinka, ¿se acuerdan ustedes? De Navidad del año 2016, estábamos en Navidad y hubo un terremoto en Melinka. De alguna forma confirmó que esta zona ya ha acumulado suficiente energía como para generar terremotos, quizás no gigantes, pero sí grandes. Marcelo. Y por lo tanto el escenario cambia. Antes de seguir avanzando, escribe Rodrigo Méndez y me dice, pregúntele por la provincia de Arauco y la cordillera de la costa. ¿Tiene alguna indicación? La provincia de Arauco y la cordillera de la costa. Bueno, la provincia de Arauco, si nos alejamos y nos acompaña el... Nos vamos a Reisenberg, alejar un poquitito, claro. No, para el otro lado. Por ahí está, va a aparecer. Ahí Bueno, sí. En rigor, todo lo que está al sur de la ruptura del 2010. Recuerden que el terremoto del 2010 va desde Navidad, al norte de Pichilemu, hasta aproximadamente el sur de Lebu, más o menos Tirúa, antes de Mocha. De aquí para allá, todo esto se movió. Pololeó, liberó energía, terremoto gigantesco con tsunami. Sin embargo, desde aquí hacia el sur, hasta la península de Taitao, si te alejas un poco más, querido director, Reisenberg. eso, pero no más, eso, un poquito más, para que se vea la península de Taitao, donde te tomas esos whiskies con hielos milenarios en la Laguna San Rafael. Un poco más, eso. ¡Ahí! Sí, listo. Ahí Acá está. tenemos el Golfo de Arauco en Concepción, la Desemboca del Biobío, y acá tenemos Puerto Montt, ¿cierto? La isla de Chiloé, Archipiélago de Chonos y la península de Taitao. Este segmento es el segmento que rompió para 1960. Estamos hablando de un terremoto de casi 1000 kilómetros por 150, casi 200 kilómetros de ancho, un tremendo terremoto. Y esta zona liberó tanto energía en 1960, hace casi 60 años, que se pensaba que era poco probable que generara actividad similar en el corto plazo. Sin embargo, el terremoto que ocurre aquí en Melinka, entre Huafo, la isla Huafo, el sur de Inío, en Chiloé, y Melinka, el 2016, de alguna forma cambia ese escenario. Científicos confirman de que la zona está cargada y que podría generar nuevos terremotos parecidos a ese o incluso superiores, cercanos a 8. Por lo tanto, todo este segmento, la costa de Arauco, amigo, la costa de Osorno, la costa de Valdivia, podría tener un sismo sin ningún problema, no como el de 1960 probablemente, pero sí un evento relevante que pueda perturbar el fondo oceánico, incluso generar un Igual tsunami, fuerte. grietas, liquefacción y todo lo que hemos hablado aquí. Marcelo, ¿y Ahora, en la cuántos práctica, años? esto es parte de nuestro ADN. Es verdad. Y por lo tanto, la sismicidad nos ha marcado como cultura también. Nosotros sabemos convivir con terremotos. Si yo te digo, Hemos aprendido, tú eres mi po. terremoto preferido, ¿qué me vas a decir? Tú entiendes lo que te estoy diciendo. Pero si yo te digo, eres mi huracán preferido. Claro. No tengo idea. ¿Sí? No hay tanta cercanía. Cancún. Es O sea, verdad. nosotros adjetivizamos el concepto. El tsunami electoral. El terremoto del ranking. Claro. O lo que tú queráis. Las palabras para nosotros, Hasta la cultura, fonda terremoto, ya se llama intensidad. Es parte de nuestro ADN. Lo tenemos, no lo tiene el extranjero, no lo tiene el inmigrante, y ahí pongo el acento evidentemente en los programas que acompañan ese proceso para No lo tiene educarlos. Ricardo Arjona, que salió apretando. Y el estigma que carga. Marcelo, ciertamente. cuando tú dices que hace 60 años hubo una gran ruptura en esta zona, ¿se puede de alguna forma decir, si hubo hace 60, se esperaría que en los próximos 40 debería pasar algo, en los próximos 10? ¿No hay un rango de tiempo que debería pasar Sí. entre una ruptura y otra? Sí, aproximadamente. Hicimos un estudio aquí en la costa de Maullín, en las costas de Puerto Montt. Se publicó una revista importante, el 2005, y confirmamos por qué el terremoto de 1960 había sido tan grande y, en rigor, logramos confirmar de que los tiempos de recurrencia aproximados de terremotos gigantes como el de 1960 son del orden de los 280 años. Y por lo tanto, si han transcurrido 60, deberíamos estar tranquilos para un evento como el de 1960. Estamos hablando de, faltan por lo menos 200 años para que pueda ocurrir algo parecido a lo de 1960. Sin embargo, nadie puede descartar la posibilidad que se vuelvan a repetir terremotos como el de Melinka, el 7.6 que tuvimos en el 2016, o eventos con magnitudes cercanas a 8. Y con eso que yo quedo peor. Ahora quedó súper Ay, tranquilo. Dios mío, ya. O sea, tenemos que estar, en resumen, siempre atentos. Así es, siempre listos y aprender a disfrutar lo que tenemos, porque esto se da solamente en este país. Y gran parte de lo que ¿Sabes tenemos qué? se No lo sé debemos... si a disfrutar, pero... Sí. Pero, pero ¿sabes sí qué? Pero estar tal vez sería capacitado. bueno recordar recomendaciones para que la gente tenga en su casa. Mantener la típica mochila o bolso con... Yo creo que es bueno que las pilas vencidas de tu linterna se actualicen. Que el tarro de jurel vencido también lo cambies. Se nos olvida, po. Que el agua que acumulaste podrida la renueves.
Y que tenga siempre la opción de los zapatos a mano en algún lugar, repuestos Que debajo quepan, porque la talla ya cambió también para los niños. Sí, no, pero en la práctica es que somos una sociedad reactiva. Al principio todo lo que tú quieras, pero para de temblar y nos olvidamos. Por eso te digo, los zapatos que están guardados ya a los niñitos no les quedan ni en las manos. Claro, es una cultura del convivir con este tipo de fenómenos. Y eso cuando pasa no te puedes mantener en pie, es terremoto. Esa es la principal señal de la naturaleza. Probablemente el aviso a tu celular no va a llegar. Puede ser que sí, maravilloso, pero si no llega, la naturaleza siempre te avisa. Hay que comprender esas señales. Bueno, estamos tan contentos que Marcelo Lagos haya vuelto a su canal ATVN. En su Eso. casa. Qué rico, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por considerarme.